Ahora preparémonos para recibir su palabra. Vamos a orar, vamos allí, delante de la presencia del Señor. Acompáñenos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias en este día y por la oportunidad que nos brindas de ser instruidos en el conocimiento de tu voluntad. Por eso, Padre amado, permítenos recibir este mensaje con solicitud. Quita de nosotros todo cansancio, flojera, fatiga y todo aquello que pueda perturbar el recibir con solicitud tu palabra, ser edificados en ella para ponerla por obra. Sé tú, Padre amado, poniendo gracia en mi voz y sabiduría en mi ser para que yo transmita ese mensaje que forme tu iglesia, que edifique tu casa y que asimismo, Señor, nos permita a nosotros vivir conforme a tu palabra, viendo en nuestra vida el crecimiento de la justicia, la paz y el gozo que provoca tu reino sobre nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, este es un mensaje que continúa hablando sobre la familia, de cómo debe ser la familia conforme a la palabra de Dios, como esa base fundamental de la sociedad. Hoy vamos a dedicar el tema un poco a hablar sobre el rol de los hijos. El rol de los hijos. Así es, porque dentro de el plan de Dios, el propósito de Dios con la familia, asigna un rol a cada uno de sus miembros conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así que los hijos son algo muy importante en la familia, en el hogar, y ellos deberían ser el fruto del amor y el respeto de sus padres. Así como dice la palabra del Señor en Efesios 5:33. Dice la palabra del Señor: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ese vínculo basado en el amor y el respeto entre padre y madre permitirá entonces un fruto como es del hijo, y ese hijo entonces será criado conforme, basado al temor a Dios y como fruto de ese amor y ese respeto que se deben tener la pareja. Los hijos deben ser ese resultado del cumplimiento al mandamiento cultural dado por Dios de fructificar y llenar la tierra a toda la humanidad. Representa la perpetuidad de la raza humana. Son necesarios el fruto de ese amor y ese respeto en la humanidad para que podamos seguir existiendo sobre la tierra, pueda ser, Señor, más almas purificadas para habitar en su presencia. Y asimismo, entonces, ellos serán los próximos administradores del fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y asimismo de la creación. Entonces, deben ser personas a las cuales nosotros debemos transmitirle todo el conocimiento necesario para que ejerzan sus dones y talentos y sean correspondientes al temor a Dios, asumiendo también ellos el mandato cultural, en el cual primeramente tenemos el propósito de ser administradores de toda la creación, de buenos mayordomos de todo aquello que Dios ha hecho. Entonces, nuestros hijos son responsabilidad de la educación que nosotros le demos,
Son el trabajo principal que Dios nos delega a todos los padres. Los padres tenemos una gran responsabilidad sobre la educación y formación de los hijos. Así que no podemos ir por la vida así como anda la corriente del mundo, dejando muchachos regados por allí, ni tampoco vivir con ellos ignorándolos e ignorando asimismo la importancia de inculcar y transmitir todo el conocimiento y el temor a Dios que hemos obtenido, ya que Dios demandará de nosotros, los padres, este hecho. Sí, nosotros tenemos que rendir cuenta a Dios por nuestros hijos, pero no podemos dejar de que nuestros hijos sean lo que venga, sino que el que ama, corrige y disciplina. Por lo tanto, el rol del padre es amar primeramente, luego corregir y luego disciplinar, porque basado en esa palabra de Dios, nosotros entonces lograremos un equilibrio y una relación adecuada con nuestros hijos. Dice el Señor respecto a los padres en Efesios 6:4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, la responsabilidad de nosotros como padre, amado hermano, amigo, radioescucha, es enseñarle a amar a nuestros hijos, amar a Dios primeramente, saber de que le pertenecemos a Él. Eso lo ministramos nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra forma de mantener esa relación perfecta con Dios, que nuestros hijos desde pequeños nos vean orando, compartan la palabra con nosotros, tengamos en nuestro hogar un altar perpetuo para Dios, en nuestros corazones, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento. Pareciera que eso no se toma muy en cuenta, y por eso vemos inclusive a personas que dicen amar a Dios, vivir en su casa de una forma inamistosa entre los miembros del hogar, habiendo allí comportamientos inadecuados, gritos, molestias, maltratos, que en una casa cristiana, en un hogar cristiano, no deberíamos ver. En nosotros deberíamos ser reflejo para nuestros vecinos del amor, de la buena comunicación, del respeto de los unos por los otros. Nosotros seremos luz y sal para los padres vecinos, y nuestros hijos serán sal y luz para los amigos, para los padres de nuestros amigos y de aquellos que les conozcan. Por lo tanto, es una responsabilidad de que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos de tal manera que ellos puedan ministrar, aún siendo niños, el amor de Dios sobre su vida y la sujeción y guía al Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos como su templo y morada. Si nosotros lo hiciéramos así, entonces veremos el desarrollo, el crecimiento y el amor de Dios reflejado en nosotros como padres y en nuestros hijos con nosotros y con la sociedad. Estaremos aportando un fruto de Dios a la comunidad, un fruto de Dios a la humanidad, un fruto de Dios para alabanza y gloria de su nombre. Eso es lo que debemos nosotros entender cuando Dios nos da la responsabilidad de tener un hijo. Dios quiere que nosotros andemos correctamente y que seamos producto de su amor, resultado de su obra y de la obra nuestra sobre los nuestros y nuestro alrededor. Ahora bien, también a los hijos el Señor les asigna una tarea bien explícita, bien clara,
Y esto lo podemos ver en Efesios 6, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un mandamiento claro, en el cual la sujeción es primordial. Radica esta relación entre padre e hijo en la sujeción a Dios, honrando y escuchando y respetando a sus padres. Es una forma, en la cual la comunicación juega un papel sumamente importante. Pero ¿cómo los hijos pueden aprender esto? ¿Cómo los hijos van a entender su rol dentro del hogar? Bueno, a través de la puesta en práctica de la palabra de Dios de sus padres. Porque los hijos, más que escucharnos, nos observan. Los hijos son observadores permanentes de sus padres. Asumimos inclusive hasta gestos en nuestro ser al ver a nuestros padres. Por eso muchas veces llegamos a reconocer quién es el hijo de algún conocido, de algún pariente, por medio de gestos, formas de comunicarse, formas de actuar que tenían sus padres, y entonces los hijos lo imitan. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar eso. Como padres, debemos ser ese buen ejemplo para nuestros hijos. De allí la responsabilidad, y que asimismo ellos puedan asumir la responsabilidad en el temor a Dios, de cumplir con su palabra, de hacerse esos que cumplen la voluntad de Dios, amando, obedeciendo y sujetándose a sus padres, porque al Señor le agrada eso. Y de tal manera le agrada a Dios un hijo sujeto y un hijo que honre a su padre y a su madre, que le da una, promesa a aquel que lo haga, que lo cumpla. Como dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, amado hermano, amigo, radioescucha, si quieres prolongar tus días sobre la tierra, obedece a Dios y honra a tus padres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Como nosotros, no teniendo control sobre la vida, sobre el tiempo que nosotros vamos a vivir acá, porque no tenemos control, Dios nos da una posibilidad de lograr más tiempo, de extender nuestros días en la tierra. Y es con un simple hecho: honrar a nuestros padres. ¡Qué tremendo! No sé si tú que estás escuchando tienes la bendición de tener a tus padres vivos, y tal vez puedas haber cometido algún error, te hayas distanciado por los afanes de la vida, o puedas tener algún disgusto, te encuentres no practicando este mandamiento de honra hacia tus padres. Pues quiero invitarte el día de hoy a que te arrepientas. Te arrepientas de haber hecho lo contrario a lo que Dios dice, y te reconcilies con tus padres, los honres. Si están vivos, aún tienes tiempo. Hoy puede ser, después de haber escuchado este mensaje, que tú puedas llamarlo, puedas visitarlos, puedas llegar y hablar con ellos, pedirle perdón, entender que como hijo no has cumplido la voluntad de Dios, que a lo mejor te has ocupado de afanarte en el activismo religioso, de ir mucho a la iglesia y todos los días, a todos los cultos, a toda la vigilia, pero te has olvidado de ponerlo en práctica, lo aprendido con tus padres. Así que hoy es un excelente día para que usted como hijo honre a sus padres.
Y si usted tal vez ya no tenga la posibilidad porque sus padres no estén vivos o no tengan comunicación con ellos porque no sabe dónde están, pues entonces hazle saber a tus hijos el día de hoy también la importancia de la honra a su padre, de la importancia de mantener esa bendición que Dios nos ha dado de ser hijos y honrar a nuestros padres. Si nosotros logramos ministrar a nuestros hijos desde el ejemplo con este hecho, ellos también podrán alargar sus días en la vida honrándonos a nosotros. Pero es necesario que le enseñemos por medio del amor ese buen comportamiento, esa acción de temor a Dios, de respeto a Dios, de honra a Dios, para honrar también a nuestros padres. Es algo que se aprende por medio del ejemplo, no se puede ordenar, no se puede instruir a alguien dándole, solo palabras y no ejemplo. No, tenemos que nosotros también ser de esos que practiquen lo que debemos hacer, ¿verdad? Que nosotros nos seamos observados por nuestros hijos como hacedores de la palabra. E inclusive, al ser nosotros hacedores de la palabra, recibiremos la bendición que Dios quiere con nosotros. Por eso, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo, nunca se apartará de él. Amado, instruir al niño en su camino quiere decir que desde el principio la responsabilidad de padre es instruir a su hijo, es prepararlo para la vida, es enseñarle desde el temor a Dios hasta los buenos modales, hasta el respeto hacia los demás, el conocimiento de la palabra de Dios, es instruirlo completamente, integralmente, para poder nosotros luego dejar un legado sobre la tierra, dejar una persona que va a ser de bendición y buen obrero y administrador de la creación de Dios e incluso de los resultados de nuestro esfuerzo y trabajo de la vida, como lo hablamos antes. Pero eso tiene que ser bajo esa responsabilidad, con ese pensamiento. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra para que nuestros hijos sean entonces instruidos en el camino por medio de nuestro ejemplo y llevarlos nosotros al conocimiento de Dios y de allí propiciar con ellos una relación amistosa, amorosa, ejemplar, una relación padre a hijo en el cual el hijo se sienta motivado a amar a su padre, a respetar a su padre. Nos ganamos entonces el respeto de nuestros hijos con nuestro ejemplo y no con nuestra exigencia, ¿sí? Porque equivocadamente muchas veces pretendemos que nuestros hijos nos amen y respeten obligados, porque yo soy tu padre, tienes que amarme y tienes que... Y no, obligado nada puede ser bueno. Obligado no es que se logran las cosas, es dando ejemplo. Y nosotros como padres debemos procurar una buena comunicación con nuestros hijos. Es indispensable tener una buena comunicación con nuestros hijos y así instruyéndolo en esa relación amistosa, amorosa con nuestros hijos, bajo la instrucción de la palabra, ¿verdad? Que desde el día en la mañana, levantarnos, vamos a estar hablando de la palabra, ministrando la palabra de Dios sobre ellos, no religiosamente, sino con nuestro comportamiento, nuestra puesta en práctica de la palabra con nuestros hijos, y se la repetiremos
por el camino, como dice la palabra, andando por el camino, y procuraremos entonces que hasta en los postes esté en la palabra de Dios en nuestro hogar, y asimismo entonces instruirles a ellos en ese conocimiento de Dios y enseñando en la palabra, de manera que haga partícipe a toda cosa buena al que le instruye. Así cumplimos nosotros Gálatas 6:6, pero también le abrimos la posibilidad de mantener una buena comunicación con nuestros hijos. Debemos de enseñarle lo que dice Gálatas 6:6, ¿verdad? Que él debe ser partícipe de toda cosa buena a quien lo instruye. ¿Y quién lo instruye? Su papá, su mamá. Entonces ahí abrimos ese canal de comunicación, porque la buena comunicación es vital. La relación entre padre e hijo debe ser fundamentada en una muy estrecha y buena comunicación, porque dicen los padres que los hijos le temen y no logran que su hijo se comunique. Eso es algo que escuchamos mucho. No, ese muchacho no me dice nunca nada, ese muchacho no habla conmigo, ese muchacho es muy callado, no, que él me teme mucho, me tienes miedo. Entonces estamos errando, no tenemos una buena comunicación con ellos, y nosotros no estamos ministrando el amor de Dios sobre ellos. Entonces necesitamos, ¿verdad?, enseñarlos desde el ejemplo. Y tú sabes cómo aprenden los hijos a comunicarse: cuando los enseñamos a orar, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos que Dios les ama, que Dios está atento a la oración de los justos y que debemos entonces acercarnos a Dios, hablar con Él, no de vez en cuando, sino todos los días. Cuando le instruimos diciéndole que mira lo que dice Dios y en su palabra. O sea, cuando nosotros le mostramos que tenemos una excelente y estrecha, íntima relación con Dios, nuestros hijos van también a tener una relación con Dios íntima, de esa misma manera como están viendo que nosotros lo tenemos, y eso va a crear un compartir de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos instruye entre uno y otro, entre padres e hijos, y entonces se crea un devocional familiar, y entonces se mantiene un vínculo de comunicación con Dios y entre los que formamos parte del hogar, y allí se manifiesta el amor de Dios, como dice su palabra. En Primera de Juan 4, 18 al 20 dice la palabra del Señor: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amado hermano, amigo, radio escucha, si tu hijo te tiene miedo y no se comunica contigo, no te dice las cosas, es porque no conoce el amor de parte tuya. No se siente amado, respetado, no se siente edificado por ti. Es importante que para que nosotros obtengamos una buena relación con nuestros hijos, una comunicación estrecha de nuestros hijos hacia nosotros, tenemos entonces nosotros que acercarnos a ellos, edificarlos y amarlos, mostrarle a Dios en nuestro ser, y asimismo entonces ellos echarán fuera ese temor, se estrechará el vínculo, el lazo. Miren, yo he escuchado mucho por allí, es que no hay un manual para ser padre. Sí lo hay, aquí está, lo estamos hablando. Fíjense,
con temer a Dios, con mantener nosotros una relación íntima con Dios, con cumplir su mandamiento de edificar a nuestros hijos, de comunicarlos, de instruirlos en el camino, de que ellos aprendan a ser partícipes de todo a quien lo instruye, de mostrar el amor de Dios en nuestra vida hacia el respeto con nuestros hijos. Bueno, allí tienes toda la guía que necesitas para ser un buen padre y a ti como hijo, ¿verdad? Ser un buen hijo. Porque de la misma manera, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero entonces los hijos amarán a sus padres porque sus padres los aman primero. Es así, es recíproco. El padre ama al hijo y entonces el hijo ama al padre. Pero ese amor viene de la edificación, del guiar, del ocuparse, de instruir, de disciplinar, de corregir, ¿verdad? Eso es el trabajo, porque el que ama, disciplina y corrige. No simplemente consiente y alcahuetea, no, sino que disciplina y corrige. A través del amor nosotros podemos alcanzar a nuestros hijos, pero a los hijos con atención, con disciplina, con corrección. Así es como nosotros le amamos y demostramos a ellos que lo amamos. Tal vez ellos no entiendan en un momento la corrección, como dice la palabra, pero al tiempo se darán cuenta que wow, qué bueno que mi papá estuvo pendiente de mí. Qué bueno que mi mamá siempre estaba en comunicación conmigo. Y entonces serán hijos que puedan expresar también el amor de Dios y las bendiciones de Él sobre sus vidas. Porque es importante, como dice Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si usted ama a Dios, entonces ame a su hermano, ame a su hijo, ame a su padre, porque así mostrarás entonces el amor a Dios. Así que es el hacer y no el decir. Es el hacer y no solo pensar, sino pensar, decir y hacer. De esa manera seremos hijos agradables al Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga.